Dice el Salmo 22:1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el versículo 6 dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. El 7, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y el 14 dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de maligno, horadaron mis manos, horadar es agujerear, ¿no? Mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Hasta ahí vamos a leer nada más. ¿Qué les parece? ¿De qué estaba hablando este capítulo o este salmo? De Jesús. ¿Pero qué está hablando? Eso. Es una profecía, o sea, en realidad es el salmo que está escribiendo el salmista, pero proféticamente está anunciando todo lo que va a pasar, todo lo que va a venir, todo lo que iba a pasar el Señor y muestra ahí. Entonces, ¿qué si yo les preguntara a ustedes qué cosas tienen en cuenta cuando hablamos de la cruz? ¿Qué se acuerdan? Aparte, bueno, o para decirlo en palabras, esto está en una versión un poco complicada para entender. ¿Qué se acuerdan de la crucifixión? ¿Qué dice? Bueno, o sea que él se sintió solo. ¿Qué más? ¿Qué se acuerdan? Repartieron, igual no se fijen ahí lo que ustedes se acuerdan, ¿eh? Repartieron sus vestidos. Eso, los rifaron, eso es rifarlo. Echar suerte es, lo rifamos a ver a quién le toca. ¿Qué más? Le pusieron corona, le pegaron, ¿sí? Tenemos siempre muy en cuenta todas estas cosas que el Señor Jesús vivió, pero hoy vamos a hacer y vamos a detenernos en las palabras que el Señor Jesús dijo en la cruz. Siempre vemos todas las otras cosas, pero realmente cuando yo me puse ahora a estudiar detenidamente cada palabra y cada significado, me di cuenta que muy poco nos detenemos a pensar, ¿qué dijo él cuando estaba en la cruz? ¿Qué dijo cuando estaba crucificado? ¿Y qué significa cada una de esas palabras? ¿Saben que dijo 7 palabras? Y no es casualidad que haya dicho 7 palabras, porque el 7, ¿qué número es? El de la perfección, ¿sí? El 7 es el número perfecto, es el número de Dios. Entonces, no es casualidad que casualmente justo contamos y salieron 7. Todo estaba dicho. Y ahí hay uno que vamos a ver todas las palabras juntas, pero después nos vamos a detener uno por uno. A ver si lo tienen, lo vemos. ¿Lo tienen a mano? No, el cuadrito de la cruz que dice 7 palabras. Ese. Ahí. La primera palabra que dijo es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda, en este orden, ¿no? Más o menos. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. La cuarta, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La quinta, tengo sed. La sexta,
consumado es, y la séptima, en tus manos encomiendo mi espíritu. No hay un libro o un evangelio que dé todas las palabras en orden, ¿sí? Entre el evangelio de Marcos, Mateo, Lucas y Juan están diferentes palabras que se ve que cada uno cuando escribió las volcó, pero no es que ustedes van a encontrar este orden perfecto en un libro solo. Vamos a ir leyendo, pero no hace falta que lo busquen porque las vamos a tener ahí, ¿sí? Vamos a acordarnos un poquito de esta situación. La noche anterior Jesús había sido entregado ¿por quién? Por Judas. Por su propio discípulo había sido entregado, así que el Señor va preso. Toda esa noche, no vamos hay cosas que ustedes ya saben, toda esa noche Él está despierto porque lo tienen enjuiciando, lo llevan de aquí para allá para enjuiciarlo, le pegan, ¿sí? Le pegan latigazos, los lastiman tremendamente, ¿sí? Él dice como que se le rompieron las coyunturas, como la unión de los huesos, dice el Salmo. Así que Él a las 9 de la mañana va a la cruz, ¿sí? En definitiva. Y en la cruz está, ¿se acuerdan hasta qué hora? Hasta las 3 de la tarde, exactamente, ¿sí? En ese tiempo se medían la hora novena, la hora décima, sí, se medían por ese tiempo. Pero en realidad Él estuvo desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde en la cruz, ¿sí? Imagínense el estado que Él tenía, el estado de deterioro de su cuerpo lastimado, de todo lo que Él había pasado, que en realidad no está mucho tiempo en la cruz, son 6 horas, que son muchas para el dolor y todo, pero en realidad Él ya cuando va a la cruz ya está en sus últimos momentos, porque se acuerdan que Él va caminando y no podía llevar la cruz, no tenía fuerza para caminar, entonces tomaron a una persona que estaba allí para que se la lleve. Así que en estos momentos que Él está en la cruz, está ya en sus últimos momentos, con dolores tremendos y no solamente dolores del cuerpo, sino cargando el pecado de cada uno de nosotros. Pero nos vamos a detener ahora en cada palabra. En Lucas 23, 34, el primer pedazo, ¿sí? 34a es cuando es la primera parte del texto, dice, perdónales porque no saben lo que hacen. Bueno, y ahí dice que repartieron entre sí sus vestidos. Pero la primera frase que está diciendo el Señor es, perdonalos, Padre, porque no saben lo que están haciendo. Y acá vemos la primera característica de Jesús. En vez de querer vengarse, en vez de querer decir esto, ya se van a dar cuenta de lo que hicieron, lo que me hicieron sufrir, Él en la cruz está perdonando, está diciendo, Señor, perdónalos porque no se dan cuenta. En realidad, cuando Él está diciendo no se dan cuenta, no tienen la dimensión de lo que están haciendo, porque en realidad la mayoría de los soldados romanos estaban cumpliendo órdenes y no le importaba a ningún judío, porque en realidad ellos veían a los judíos como si fueran porquería, gente de segunda. Así que no les importaba mucho y no se daban cuenta de la dimensión de lo que estaban haciendo. Como tampoco los sacerdotes y eso, porque ellos estaban cegados por la religiosidad, cegados por sus costumbres. Entonces el Señor, en vez de vengarse, en vez de tener rencor, Él dice, perdónalos. Y yo pensaba, ¿no? Esta semana me vinieron un montón de veces a contar que este le dijo al otro, que el otro se ofendió con el otro, que el otro se ofendió con el otro. Y yo decía, qué poco sabemos perdonar, qué poco sabemos aceptar al otro, qué poco sabemos darnos cuenta, bueno, no piensa como yo, es diferente, pero no me tengo que enojar y no tengo que pensar en vengarme o en que están mal o que, bueno, no quiero saber más nada. El Señor los perdona. El Señor ejerce misericordia. Y la misericordia es, ustedes, todos los que están acá alrededor mío en la cruz, merecen morir. Pero yo no les voy a dar la muerte. Él podría haber hecho así y los barre a todos en 2 segundos.
Y sin embargo, Él ejerce misericordia. Dice, lo que ustedes merecen, yo no se los voy a dar. Y esa es la misericordia que hizo con nosotros. Porque yo y cada uno de nosotros que estamos acá merecíamos pagar por nuestros pecados. Merecíamos nosotros la muerte. Pero el Señor dijo, yo voy a hacer la obra y no les voy a tener en cuenta las cosas que han hecho, ¿sí? Y la otra es que Él en realidad, cuando los perdona, sabía que este sacrificio no iba a ser en vano, que su muerte, su padecimiento y todo lo que estaba pasando no era para nada, que iba a venir un tiempo nuevo. Y así fue, porque muy poquito tiempo después, ¿sí? En el Pentecostés, o sea, 50 días después de que Jesús murió y resucitó, 3.000 personas ese día se convierten al Señor y empieza lo que es la explosión de la iglesia, la explosión de gente que conoce al Señor. Esas 3.000 personas, ¿por qué se convierten? ¿Se acuerdan quién les predicó? Pedro. Pedro empezó a predicarles, empezó a hablarles y llegó hasta comentarles esto, Jesús al que ustedes... Y la gente dice que sea, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Entonces el Señor Jesús sabía que esta muerte no iba a ser en vano. Y aunque no significaba los pecados te son perdonados, porque en realidad para que los pecados se perdonen, la persona tiene que tomar la decisión, ¿sí? Entonces, no es porque el Señor diga te perdono, sino porque cada uno de nosotros un día dijimos, Señor, perdóname. Entonces, no era que estas personas iban a ser salvas, era que Jesús les perdonaba los hechos o las actitudes que ellos habían tenido para con Él. O sea que si vos no aceptaste a Jesús en tu corazón, vos tenés que tomar la decisión, tenés que decirle al Señor, Señor, perdóname por lo que hice, perdóname porque estuve lejos tuyo, quiero ser tu hijo, recibo tu perdón, ¿sí? Y si todavía no lo hiciste, no te vayas hoy de acá, ¿sí? Pedile a alguien que te ayude a hacer esta oración y no te vayas de acá porque ese es el perdón de los pecados, ¿sí? Y este perdón que Él dijo en la cruz y que lo dijo en voz alta, ¿por qué lo dijo en voz alta? Él ya los había perdonado, porque Él sabía la misión que tenía y ya los había perdonado. ¿Por qué lo dijo en voz alta? Para que los escuchen los que estaban ahí. Porque cuando Él dice esto, el hombre que estaba crucificado al lado de Él, después lo vamos a ver, se arrepiente de sus pecados. Uno que estaba ahí, que era un siervo del centurión, o sea que era un soldado romano, dijo, verdaderamente este era hijo de Dios. Entonces, estas palabras que él dijo eran las palabras justas para que la gente pueda entender que a pesar de todo lo que le estaban haciendo, él los perdonaba. Y a pesar de todo lo que a veces nosotros hacemos, ¿sí? Y el trabajo que le damos al Señor, Él vuelve a perdonarnos. Lo que tenemos que hacer es, Señor, perdóname, Señor, quiero ser diferente, ¿sí? La segunda palabra es de Lucas 23:43. ¿La tienen ahí? Dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es lo que hablamos recién? ¿Sí? Él había sido crucificado, en realidad había tres, estos dos presos que no dice el nombre y uno que se llamaba Barrabás, el cual la gente suelta, que era un sedicioso, o sea, estos que hacen lío y que había asesinado a alguien, ¿sí? Y la gente dice, suéltenlo a Barrabás. Estos dos, lo único que menciona la Biblia, que uno estaba a la derecha y otro a la izquierda. Y cuando estaban en este momento de crucifixión, uno de ellos empieza a decirle, si vos sos tan poderoso, ¿por qué no nos salvás a todos? Si vos tenés tanto poder, salvate vos y salvanos a nosotros. Y lo empieza a desafiar y lo empieza, sí, a decir. Y el otro le dice, vos no tenés, como diciendo, diríamos nosotros en un castellano, ¿no tenés vergüenza de lo que estás diciendo? Estás en este momento y estamos los tres acá, que los tres nos vamos a morir. Y en vez de decir eso, y entonces él le dice
que lo tenga en cuenta. Y el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y le da, la primera frase le dice, te aseguro. Y eso es lo que a nosotros nos da la fe y nos hace permanecer. Esa seguridad de que el Señor nos dijo, yo te voy a venir a buscar, yo te di la salvación, vos sos mi hijo. Y esa seguridad es la que nos mantiene y es la que nos sostiene. Cuando el Señor le dice, te aseguro, le daba esa tranquilidad a este hombre que estaba sufriendo, quizá no tanto como Jesús, porque a Jesús lo habían golpeado más, pero sí estaba sufriendo lo mismo y sí se iba a morir como Jesús en ese momento. Y entonces él pudo tener esa certeza y pudo irse en paz sabiendo que esta palabra que el Señor Jesús le decía era así. Este hombre seguramente no creo que lo haya conocido, no creo que haya sabido quién era Jesús, pero en ese momento este hombre ejerció la fe y creyó y confió en lo que Jesús le decía. Y la otra que vemos que le dice, hoy estarás, hoy estarás. Entonces, acá vemos que la salvación es ya. Yo le pido perdón a Jesús y Jesús me perdona ahora, ¿sí? Él no va a empezar a pensar, bueno, voy a ver si te perdono, voy a ver cuántas cosas hiciste, si te portaste muy mal, si lo decís de corazón, no. El Señor dice, hoy estarás. Cuando nosotros le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, inmediatamente, en ese mismo momento, Dios derrama dos cosas, su gracia y su perdón. Pero hay una condición, y la condición es que nosotros estemos arrepentidos de lo que hayamos hecho. O sea, Señor, yo me arrepiento, me doy cuenta que esto está mal, no lo quiero hacer mal más y tengo que cambiar esta situación. Tiene que cambiar esta situación. Y arrepentido es, la verdad que me mandé una, pero bueno. No, arrepentido es, no me comprometo, Señor, a no hacerlo más. Y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando le habla del paraíso, en realidad no es que iba a ir al Edén, ¿sí? Sino al huerto del Edén, sino que él estaba hablando del cielo, del lugar donde todas las personas que se han entregado al Señor, sus espíritus van a ir ahí hasta que podamos ir en cuerpo cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, ¿sí? Un día el Señor va a venir a buscar a su iglesia y ahí nos vamos a resucitar los muertos, los que están vivos van a ser transformados y vamos a ir. Entonces le dice, hoy vas a estar conmigo en el cielo. Entonces esto es garantía de vida eterna. La vida es muy corta, la vida se pasa rápido, ¿sí? Cuando uno es joven le parece que nunca se va a pasar, ¿no? Cuando las chicas, por ejemplo, son jovencitas, están esperando los 15, ¿no? Parece que nunca llegan. Cuando querés acordar, tenés 30, ¿sí? Los varones lo mismo, quieren los 18, cuando querés acordar y pasa. Y a veces uno tiene el concepto de que la vida es esto que vivimos acá, y no. El Señor le garantizaba la vida eterna. Y cualquiera que entregue su vida al Señor, Dios nos garantiza la vida eterna. Y en el día que no estemos más acá físicamente, nuestro espíritu va a estar con el Señor para siempre, ¿sí? Y después le dice, ¿con quién iba a estar? Con Él. Estarás conmigo. Entonces eso es la seguridad, ¿no? Nosotros cuando no estemos más acá, vamos a estar en el cielo con Jesús, con Dios. Vamos a estar en su presencia, vamos a estar delante de Él, vamos a ser libres de todas las cosas. Hoy vas a estar conmigo, le dijo. Entonces ahí había tantas cosas, la inmediatez de la salvación, o sea, ya cuando pedís perdón sos salvo. Vas a tener vida eterna y yo voy a estar siempre con vos.
Y esas eran las palabras que les había dicho a sus discípulos y que sus discípulos no las podían entender mientras él estaba vivo. Seguramente las entendieron cuando él estaba muerto y pudieron sentir su presencia, ¿sí? Así que perdón, salvación y vida eterna, ¿sí? Mediante la fe, mediante creer en el Señor. La otra palabra que le dijo en Juan 26 y 19, mujer, ahí tienes a tu hijo, y luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. ¿Sí? ¿Quién era el discípulo? Juan. Juan era el único que se quedó. Eran 11 ahora porque el otro ya se había mandado a la macana, pero los otros 10, ¿dónde estaban? Escondidos. El único que se quedó era Juan. Y aunque muchos dicen que porque Juan era el discípulo amado, porque él... Yo hoy realmente pensaba esto, ¿no? Él fue el único que se quedó. Él fue el único que no se fue, ¿sí? Él fue el único que permaneció. ¿Y a quién le iba a confiar él? Lo más hermoso que él tenía, que era su mamá, porque él era muy amoroso con su mamá, él la cuidaba, él era el primer hijo, y en ese tiempo los primeros hijos tenían una responsabilidad muy grande. Cuando sus madres quedaban viudas, era la responsabilidad de los hijos de ayudarlas, de acompañarlas, de mantenerlas, y Jesús siempre fue muy amoroso con su madre. ¿A quién le iba a confiar? ¿A los otros que pasó algo y salieron corriendo? ¿A Pedro, que Pedro lo negó adelante de todos? Yo, aunque ahí dice, era su hijo amado, yo sigo pensando que él confió en él porque era el que estuvo. En ese tiempo, estar ahí a los pies de la cruz, ¿qué significaba? Yo también voy a ir. Significaba, a mí me pueden agarrar como un seguidor. Y es más, tiempo después empezó lo que es la persecución de la iglesia y en Hechos 6, ahí nomás vemos en Hechos 7, al primer mártir que fue Esteban, que lo mataron. Así que no era fácil estar ahí. Y a nosotros que nos es tan fácil venir un domingo a la iglesia, resulta que pareciera tan difícil servirlo, fuera tan difícil permanecer, fuera tan difícil seguir, ¿sí? Hoy cuando cantábamos esta canción, ¿no? De que hasta el final, te voy a amar hasta el final, voy a estar hasta el final, a veces nos cuesta tanto, porque siempre hay otras cosas, siempre hay otras circunstancias, y permanecer es muy difícil. Pero este siervo que permaneció le confía, ¿sí? Él se estaba muriendo, pero en ese lugar de dolor piensa en otro, piensa en su madre. Seguramente que alguien se iba a hacer cargo de la madre, pero él muestra que nosotros tenemos que pensar en las demás personas y pensar en la soledad que iba a quedar la mamá, en la tristeza, ¿sí? Porque una madre que mira cómo lo matan hacia su hijo, los que somos madres podemos entender esto, ¿no? No es que terminó la muerte y ya está, listo, alegremente, ¿no? Ver todo el sufrimiento de ese hijo, ver todo lo que ese hijo pasó. Entonces este hombre tiene compasión por su madre. En ese tiempo los hermanos de Jesús no estaban con él. Después sí, los hermanos vienen y integran la iglesia, pero en ese tiempo no, así que él no sabía si los hermanos se iban a hacer cargo de la madre, y entonces le da, ¿no? este pedido a este hombre, ¿sí? Amor por los demás hasta el último momento, amarlos, cuidarlos y pensar en los demás. Tanto nos cuesta pensar en los otros, en lo que le pasa, en lo que viven, en sus situaciones. Y el Señor Jesús nos da este ejemplo, ¿no? Aunque era su madre, él tuvo, ¿no? Y uno puede decir, bueno, yo mi mamá pienso. No sé si pensamos tanto, si somos tan amorosos, si las cuidamos, si las honramos, si hacemos todo lo que tenemos que hacer y con las otras personas. Mateo 27, 46
Y también está en Marcos 15:34, el mismo texto, pero elegimos uno solo, ¿sí? Y es el texto que dice, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Acá dice Elí y en Marcos dice Eloí, ¿sí? Es lo mismo, es padre. Uno es en hebreo y en otro es en arameo, pero los dos significan, por si lo llegan a leer y dice Eloí, capaz que piensan que es otra cosa, no, es el mismo, es Elí. Elí, Elí o Eloí, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí? Ahora, es tremendo sentir el desamparo, sentir la soledad, sentir que nadie está con vos, que aunque estaban esas mujeres ahí, se sintió abandonado. ¿Y por qué él fue abandonado? Para que nosotros fuéramos salvos. Y acá vemos algo muy importante y es el corazón del Padre. Que tu hijo te diga, ¿por qué me desamparaste? Y que vos no hagas nada por ese hijo que se está muriendo de esa manera, es el amor más grande que pudo haber tenido Dios por nosotros. Ver a su hijo desamparado, ver que su hijo le pide, me desamparaste, me dejaste, ¿sí? Encima todos los otros lo cargaban y decían, bueno, si sos hijo de Dios, decile que venga, que te baje de la cruz, ¿no? Y entonces los otros los desafiaban. Y él, en este momento, que está cargando todo el dolor y todo el pecado del mundo, y también que está mostrando que muchos pensamos, sí, era Dios, pero en ese momento de la cruz era un hombre y sufría el dolor y sufría el desamparo y sufría la soledad y sufría las cosas que le decían. Todo su ser estaba, una persona que se está muriendo, no que le agarró un infarto y de golpe, pum, quedó ahí y no sintió nada, no. Fue todo un proceso de horas de dolor, de horas de quebranto y encima su padre no lo acompaña en ese momento. Pero no lo acompaña no porque el padre no quisiera, sino porque él tenía que pasar ese momento para cargar el pecado tuyo y mío, ¿sí? Así que él en ese tiempo carga el pecado del mundo y en ese desamparo y en esa soledad. Cuando ya está muriendo en los últimos momentos, ¿sí? En Juan 19:28 él dice, tengo sed. Y acá vemos dos cosas. La primera es que era una persona. Él estaba desde la noche anterior, que habían tenido la Santa Cena, como le decimos nosotros, ¿no? La última cena, y habían comido, y habían tomado, y todo, no tomó más. Encima ustedes piensen los golpes que implicaban que saliera sangre, seguramente estaba deshidratado. Y también dice la palabra en el Salmo 22:15, se ha secado mi vigor como la arcilla, la lengua se me pega al paladar. Entonces, para que se cumpliese la escritura, dice la Biblia, él dijo tengo sed, porque en realidad le habían ofrecido para tomar vinagre con hiel, que era como si fuera, vieron que en ese tiempo no había remedios, era como si fuera algo, una droga para que él no sufriera lo que estaba sufriendo y él no había aceptado. Y dice la palabra, para que se cumpliera la palabra, él pide, tengo sed, ¿sí? Tengo sed. Así que él en ese momento era un hombre que tenía sed, que su cuerpo ya no daba más y estaba entregando su vida. Y después de esto, en Juan 19:30 dice, consumado es. Y cuando él dice consumado es decir, la obra se llevó a cabo. Esto está completo, esto está listo. Ya se realizó lo que teníamos que hacer. Entonces esto era símbolo de perfección. La obra está realizada, la obra se llevó a cabo, la obra de redención se llevó a cabo y desde ahora en adelante cualquiera que pide perdón por sus pecados va a ser salvo.
Si nosotros nos acordamos antes de esto, cómo la gente era perdonada de sus pecados. Con los sacrificios de animales. Había sacrificios de animales, entonces los que habían pecado, según sus posibilidades y según su pecado, llevaban al templo un cordero, un buey, animales, palomas, lo que llevaban, y allí el sacerdote hacía el sacrificio para perdón de pecados. Pero cada vez que volvían a pecar, tenían que volver a hacer el sacrificio, ¿sí? Así que acá algunos se iban a fundir, ¿no? Porque era meta animal y volvemos. Pero en esta muerte se da, ¿sí?, como la solución para el pecado del hombre, para el pecado de la mujer, y Dios dice, y Jesús dice, esto ya está, la deuda de la humanidad está pagada. Nosotros teníamos una deuda, ¿sí? Y la deuda era que vivimos apartados de Él, que hicimos lo que quisimos, que nos manejamos como quisimos, y el Señor dice, esa deuda está pagada. Estoy hablando últimamente con bastante gente que tiene deudas, ¿sí? Y que se mete en deudas, entonces tiene cuentas y capaz que saca un crédito para pagar las cuentas y no terminan de sacar. Bueno, imagínense, capaz que los que tienen más deudas me van a entender más, ¿no? De que de golpe viene alguien y te dice, listo, ya está, vos no tenés más deuda, tu saldo es cero. Te vas al banco y cuando vas al banco dice, no, usted no debe nada, su saldo es cero. Saltaríamos de emoción, ¿no? Diríamos, ¿vos sabés lo que me pasó? Fui al banco y en el banco me dijeron que no debo nada. Y le contaríamos a todos. Pero de Jesús no le contamos a nadie. A nadie le decimos, el Señor pagó mi cuenta. Él se hizo cargo de mi cuenta. Yo era responsable por lo que había hecho. Y Él se hizo cargo de mi cuenta. Entonces, acá, en este momento, la redención viene para todo aquel que cree. Como dice el texto, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree. Lo único que tenemos que hacer nosotros es creer. Y nos cuesta tanto. A algunos les cuesta tanto, ¿sí? A algunos se les habla y se resisten y no quieren. Y es solo creer. Creer que Él dio su vida, creer que esto es salvación y perdón de los pecados. En Juan 17:4 le dice el Señor, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ya estaba tranquilo de que todo lo que el Señor le había dicho, así lo había hecho. Y yo pensaba, ¿no? Aunque me voy un poquito del tema, ¿cuántos de nosotros podríamos decir esto? Señor, estamos a mano. Lo que vos me mandaste, yo lo estoy haciendo, así que no tenés nada que reclamarme porque yo estoy haciendo. ¿Cuántos podremos decir como Jesús? Estoy al día, estoy haciendo toda la obra que vos me diste. ¿O siempre tenemos una excusa? Yo creo que el hombre, el ser humano, es de excusarse, pero el argentino nos dan el diploma de honor con la excusa. Porque nosotros, me agarró la policía sin cinturón de seguridad, recién salí de la estación de servicio. No, pero no ve, me hace la multa mía. Váyase a hacérsela a todos estos ladrones que están por ahí. No, y siempre tenemos algo. Si ustedes supieran, yo tendría que escribir un libro de todas las excusas que me dan los hermanitos de este bello lugar cuando no vienen, cuando no cumplen, por esto, por el otro. ¿Y saben qué? El otro día pensaba yo, en chiste, ¿no? Vieron que cuando uno iba a la iglesia católica nos decían, rezate 3 Padre Nuestro, 2 Ave María, no sé cuánto, ¿no? Entonces le digo, les voy a mandar a que recen, porque parece que se vienen a confesar como que yo perdono. Yo no tengo capacidad de perdonar, o sea, no estoy enojada, pero tengo capacidad de perdonar, pero no de perdonar pecados, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros podremos decir, he hecho todo? Y el día que vayamos delante de su presencia, digamos, Señor, estoy a mano, no te debo nada. Todo lo que vos me dijiste, yo lo hice.
Tengámoslo en cuenta, ¿sí? Y la última palabra que dijo Jesús es: en tus manos encomiendo mi espíritu. Él sabía a dónde iba. Sabía que la muerte no lo pudo contener. Sabía que aunque él en ese tiempo iba a estar 3 días, sí, porque murió el viernes y el domingo resucitó, no son 3 días cero, sino viernes, sábado y domingo. Él sabía que la muerte no lo había podido contener y que su espíritu estaba libre con el Señor. Y aunque dice que él fue hasta el abismo por nuestros pecados, pero él sabía a dónde iba y con quién estaba. Y dice el Salmo 31, miren igual: en tus manos encomiendo mi espíritu, Señor. Líbrame, Señor, Dios de la verdad. ¿Sí? Así que miren cuántos salmos tienen profecías, que nosotros a veces no lo leemos como profecía. Entonces el Señor dice: lo más valioso que tengo, yo ahora te lo entrego. Y lo más valioso que tenemos es eso, porque el cuerpo se va desgastando, el cuerpo en algún momento no vamos a estar más, pero el espíritu permanece para siempre. Y entonces él sabía a dónde iba a ir y sabía que ese era el momento donde ya no iba a vivir más y le entregaba el espíritu. Él ya había cumplido la misión y eso implicaba victoria sobre el pecado y victoria sobre la muerte. La muerte, que era lo que estaba enseñoreándose, la muerte eterna estamos hablando, ¿no? La muerte eterna que se enseñoreaba de las personas, ahora ya no tenía poder. Por eso, después más adelante, Pablo sí escribe a los de Tesalonicenses y le dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Sí? Porque ya la muerte no era me muero y se acabó todo. Me muero y mi espíritu sigue viviendo con el Señor, ¿sí? Entonces, habían podido quebrar su cuerpo, habrían podido lastimarlo, ¿sí? Pero no habían podido sacar la obra que Jesús hizo. Y fue tan grande que en ese momento dice que la gente empezó a golpearse el pecho y decía: lo que hicimos, ¿cómo puede ser que hayamos hecho? O sea, en el momento mismo, un guardia se entregó al Señor, uno que se crucificó se entregó al Señor, los que estaban ahí en el lugar se entregaron al Señor, y desde ese momento que Él entregó, nosotros ahora podemos estar aquí. Así que Él se entregó por nosotros, Él derramó su vida, Él nos dio amor y Él nos reconcilió con el Padre. Él nos reconcilió con el Padre. Nosotros estábamos lejos de Dios. Y aunque no hayamos hecho cosas muy grandes, ¿sí? Yo me convertí al Señor cuando tenía 11 años. Así que imagínense que no era que había estado en tantas cosas, pero igual estaba lejos de Dios. Igual necesité entregar mi vida al Señor. Entonces, a veces pensamos, ¿no? ¿Qué tendremos que hacer nosotros? ¿Qué tendremos que hacer nosotros? A veces no somos agradecidos, no tenemos en cuenta el sacrificio, no tenemos en cuenta el dolor, no tenemos en cuenta la soledad, no tenemos en cuenta nada de lo que Él padeció, porque a nosotros nos vino de arriba, ¿sí? Y no sé si es verdad, pero el dicho que dice que las cosas que vienen de arriba no se cuidan. No sé si es verdad, pero a veces vieron que uno presta una cosa y te la devuelven rota. Total, como no era tuyo, no lo cuidé. A veces no tenemos en cuenta. Y hoy, cuando celebremos la Santa Cena, ¿sí? Celebremos pensando en cada uno de esos momentos que el Señor pasó, de dolor, de angustia, pero pensá, lo hizo por mí. Y ahí no es ser egoísta, ¿eh? A veces nosotros pensamos, soy egoísta. No, no, no. Lo hizo por mí. Por mí murió, por mí padeció, por mí estuvo en esa cruz sufriendo 6 horas de dolores terribles hasta que entregó su espíritu, y por eso yo hoy estoy aquí en este lugar. Y por eso yo hoy ahora puedo tener la seguridad que cuando no esté aquí,
voy a estar con el Señor, ¿sí? Y voy a estar con Él. Nosotros tenemos que aprender, como yo les decía, Pablo hablaba de que la cruz de Cristo se le había revelado a Él. ¿Y qué quiere decir que la cruz de Cristo se nos revele? ¿Qué les parece? Quiere decir que entendamos el sacrificio del Señor. Cuando uno entiende el sacrificio que hizo Dios, el sacrificio que hizo Jesús por nosotros, no podemos dejar. Vamos a un plano mucho más común. Pónganle que ustedes, su papá o su mamá hizo un sacrificio tremendo para mandarlos a estudiar. Y ustedes en un momento dicen, yo dejo de estudiar. Yo no quiero estudiar más. Pero a veces uno sigue, ¿por qué? Porque uno dice, mi mamá o mi papá hicieron un sacrificio, dejaron de hacer tantas cosas para mandarme a mí a la escuela, me pagaron la escuela, hicieron. Entonces uno dice, por el sacrificio que hicieron ellos, yo tengo que recompensarlo. Entonces, ¿cuánto más nosotros tendríamos que venir corriendo a adorar al Señor, reconocer? Porque a veces estamos confundidos y pensamos que el culto del domingo es el culto para mí. Entonces yo pienso que me oren, que me guste la canción. No me gustó la canción que cantaron. O me gustó. No. El culto del domingo es el culto a Dios. Y entonces el que realmente entendió lo que el Señor Jesús hizo por nosotros, ni tiene que pensar. Solamente va a decir, Señor, estoy tan agradecida. Estoy tan agradecido por lo que vos hiciste por mí, que yo te voy a amar, te voy a honrar y te voy a servir, ¿sí? Y ese deseo de servirlo, no hasta que pueda, sino hasta que vos me lleves, ¿sí? Entonces creo que hoy es un buen día para tener en cuenta estas palabras. Siempre hablamos de lo que Él habló en la cena. Hoy vamos a hablar de lo que Él habló en la cruz. Y tengamos presente cada una de sus palabras. Cuando tomemos esta cena, ¿sí? No es solo un pedazo de pan y un sorbo de vino. Es el amor de Dios derramado sobre mi vida. Tanto me amó que me salvó. Entonces yo no tengo más que adorarle, que honrarle, que servirle, que amarle. Y ese tiene que ser mi deseo, ¿sí? Así que vamos a ponernos de pie ahora y vamos a participar de este tiempo de la cena. Vamos a hacer, no hagan una ronda de 7 filas, pero júntense 2 o 3 filas y vamos a adorar juntos, ¿sí? Al Señor. Cerra tus ojitos, así como estamos antes de participar de la cena. Lo primero que quiero es que si alguien todavía no ha entregado su vida al Señor, no se vaya de acá sin habérsela entregado al Señor. Hoy es el día, hoy es el día.